bueno, a todas. Estamos en la videotutoría número 14, de acuerdo con la numeración que llevamos. Este es el capítulo 6 de transformaciones geométricas. Y estamos en la asignatura 02-10-2 de la Cátedra de Matemática Fundamental. Igual hoy los saludamos José Luis Jiménez Salazar y Helen Mena Abela. Abela era, ¿verdad? Yo lo digo Abella. así. Abella, ok. Abella. Entonces, esta es nuestra tutoría de hoy. Vamos a trabajar un poco de plano cartesiano, vamos a trabajar un poco con la distancia entre puntos, punto medio, que son algunas cositas que vienen por ahí en fórmulas, ¿verdad? Coordenadas de puntos y vectores, ¿verdad? Cómo trasladar un vector, una figura plana, un punto, lo que son las transformaciones, ¿verdad? Cuándo hacer un giro, cómo hacerlo, ¿verdad? Tratamos de esa parte teórica de visualizarla hoy, ¿verdad? Y entonces esto para fundamentar, obviamente, la parte práctica que sería la próxima clase. Ok, ¿qué es lo interesante de esta parte? Vamos a ver si, mira, ya no me aparece ¿cómo se llama este? El puntero. Qué malos. Aquí está, ahí lo tengo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos interesa, digamos, primero arrancar? Ok, existe un plano cartesiano. Entonces, hay un plano, ¿verdad? Que es este que aparece acá, esta denominación, donde vamos a tener dos ejes, ¿verdad? Aquí sería el eje de las X, ¿verdad? Aquí donde voy a poner la X y aquí el eje Y. Siempre está acomodado de esta forma. Entonces, va a haber un eje de las abscisas, ¿verdad? Que es el eje X, ¿verdad? Y el eje de las ordenadas, que ese sería el eje Y. Ahí se me cortó, por eso no aparece el eje Y. Y la letrilla es que hay mucho viento aquí, entonces se corre. Entonces, vamos a entender que esta partecita que está acá va a ser nuestro eje de las X, ¿verdad? O abscisas. Y acá vamos a tener el eje de las ordenadas, ¿verdad? Y esto va a estar distribuido en 4 cuadrantes, utilizando también, ¿verdad? Las manecillas del reloj, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿ok? Entonces vamos a tener 4 cuadrantes y con ellas, ¿verdad? Vamos a ubicar lo que llamaremos pares ordenados, que sería esta forma de escribirlo con X y Y, siempre en ese orden, ¿ok? Entonces vamos a visualizar cómo puedo ubicar yo los puntos dentro de este plano cartesiano. Entonces, básicamente porque vamos a utilizarlo en en los primeros trabajos que vamos a hacer. Igual me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda o les hace falta recordar algo. Ok, entonces aquí está nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a recordar que aquí están los cuadrantes y podemos ubicar en ella puntos, ¿verdad? Entonces noten acá que tenemos esta parte con los números positivos, ¿verdad? Hacia arriba en el eje Y también tenemos números positivos. A la parte de abajito van a ir los números negativos y a nuestra izquierda también vayan a ir los números negativos en la parte de las abscisas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ubicar puntos, ¿verdad? Aquí está la cuadrícula hecha, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil. Igual lo podríamos hacer a mano alzada. Entonces, ahorita vamos a hacer este ejercicio, pero si yo coloco aquí un puntito, ¿verdad? Como este que estoy colocando acá. Bueno, ahí es un puntito un poco feo, pero no importa. Entonces, yo puedo ubicar este punto y decir cuál es el par ordenado que representa ese puntito, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que utilizar un nombre, ¿verdad? Que va a surgir del par ordenado, que primero, el primer valor es X y el segundo valor sería Y. ¿Ok? O sea, un valor en X y un valor en Y. Si observo este punto, yo me fijo hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, este es el eje de las ¿qué? El eje de las X. Y aquí vamos a tener que en dirección a este punto, en X estaría el número 2. Entonces coloco el número 2.
Y si visualizo el mismo punto, pero hacia el eje de las Y, me doy cuenta de que está también en 2. Entonces, coma 2. Entonces, el nombre de este punto es el par ordenado 2,2. Entonces, esa es la forma en que vamos a ubicar, ¿verdad? En este caso, este puntito. Está ubicado en lo que llamaríamos el primer cuadrante. Usualmente este es el primer cuadrante. Es una representación que ya está dada, ¿verdad? Aquí estaría el segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y acá tendríamos el cuarto cuadrante. Yo creo que algunas de ustedes recuerdan esto porque obviamente lo vieron en el cole, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí se acuerdan. Todas son muy jóvenes y recuerdan el cole. Buenas, profe. Yo no, Bueno, yo profe, sí me Hola. yo no acuerdo. soy tan joven. No soy tan jovencita, yo creo que yo puedo ser como su mamá, pero sí lo vi. No creo porque ya yo estoy grande también. Profe, ¿Cuántos yo años me tiene gradué usted, hace profe? casi Para que no se enoje de 23 esa edad. años. Ok, yo tengo 46. Bueno, sí, podemos ser hermanos. Yo Ok. tengo 49, profe. Ve, nada, sería como la edad de mi hermano mayor, más o menos. Ah, Entonces, bueno. no, Por ahí ahí, estamos. Ahí por ahí estamos. les compartí, José, en el chat una Ajá, paginita que tiene recursos, porque recuerden que uno usa solo positivos con los chiquitos en la escuela. ajá. Entonces, porque a mí me gusta a veces como pasar las cosas que uno diga, ay, nada más lo imprimí y con eso di la clase. Entonces ahí hay como archivos en PDF que sí están en inglés o algo, pero uno puede recortar el planito y hacer la actividad. Bueno, ¿qué formita se forma uniendo estos puntos? O estas son las coordenadas, dibujemos los puntos, ¿verdad? Por aquello de trabajarlo en primaria, ¿verdad? Que lo que vamos a Perfecto. trabajar es el primer cuadrante. Perfecto, sí, evidentemente para ustedes y la unidad didáctica nos lleva a toda la amplitud del plano cartesiano, como lo está diciendo Helen muy bien. Sí se me olvidó esa parte. A nivel de primaria solo trabajamos en el primer cuadrante únicamente. Ustedes sí pueden conocer un poco más y pueden recordarlo. Tal vez no lo recuerden ahorita, pero sí, en algún momento lo vieron, nada más que seguro ese día andaban en la soda y no estaban en la clase, pero nada más. Ok, por ejemplo, en esta parte. Vean que aquí tenemos un plano cartesiano y vean, noten que hay puntos ya dados, ¿verdad? Y hay puntos ubicados. Entonces, cuando está la cuadrícula, es mucho más sencillo visualizarlo. Los que somos visuales nos gusta más la cuadrícula porque ya me ubica contar o visualizar o dónde están, ¿verdad? Estos valores. Entonces, si yo pregunto, ok, A, el punto A. Ok, entonces yo me ubico. Ok, A está por acá, lo visualizamos, ¿verdad? A está aquí. Resulta que viene, lo voy a pintar acá, espero no mover mucho, que no haga mucho viento. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y resulta que hacia el otro lado, hacia allá, iría para acá. Entonces, ¿qué podría decir yo? Tal vez no se visualiza bien. Si alguno tiene miopía como yo, entonces se pone los lentes para que lo visualicen bien. Entonces, en este caso, tendríamos que A sería el par ordenado, que en X, ¿cuál sería? A ver, ¿me ayudan? ¿En X cuál sería? Mauren, es la compañera que vino hoy. Ok, por ahí -2. No sé si fue Mauren la que me contestó. 2 menos 4. -2 y -4 en Y. Ok, entonces ya yo me ubico en el cuadrante, yo me ubico donde está. No tendría ningún problema en el momento en que tuviéramos que revisar este ejercicio. ¿Qué pasa con el punto B entonces? Entonces voy a visualizar B. Ok, tengo B aquí, ¿verdad? Voy a hacer la flecha aquí. Señal de luces. Ok, entonces, ¿qué pasa con B? ¿Dónde lo ubico? B estaría ubicado en X. -1, X está en -1 y Y. en En 2. 2. Ok, lo tendríamos en 2, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es la primera parte, la identificación es sumamente importante. Ok, me disculpan ahí se me hace el vientillo. Ok, ¿dónde está C? A ver, chiquillas.
No sé si ya entró un chiquillo, pero chiquillas. 0,0. Ok, 0,0 lo que nosotros llamaremos origen, ¿verdad? Y no es la película de Leonardo DiCaprio, sino que es el origen del plano cartesiano. ¿Listos? Entonces, si me hablan del origen, es el par ordenado 0,0. Eso tenemos que recordarlo, tenerlo como a mano, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí lo recordaban. Ok, y creo que la unidad didáctica lo dice por ahí. Ok, ¿qué pasa con D? A ver, D está en X en 3. 3, coma ¿qué? 1. 1. Coma 1, ¿verdad? Igual, si nos estamos perdiendo, entonces uno viene y hace la rayilla aquí, ¿verdad? Como si estuviéramos con el lápiz, con la regla, ¿verdad? Y tal vez donde estamos, si no tenemos material así como digital o acceso a internet, lo hacemos a mano. No pasa nada, chiquillas, es la misma historia, nada más que cambiamos el recurso. Ok. Siempre me encanta lo que hace Helen porque trabajar en línea es un éxito, pero no siempre tenemos el material, ¿verdad? Por ejemplo, las compañeras de San Vito, hay unas comunidades un poco alejadas, bastante alejadas, y algunas seguramente en territorio indígena, entonces posiblemente no tienen acceso a internet, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que utilizar otros recursos. O en el caso de San Carlos también, ya los lugares un poco más alejaditos. Ok. E estaría en X. Hola. 4, coma y menos 3. Yo sé que estoy haciendo como la parte práctica, pero esto me interesaba que lo visualizáramos de esta forma. Cómo lo vemos y cómo lo entendemos y si lo podemos visualizar. Y nos quedaba nada más el F. Voy a bajar aquí, no importa, que haga las flechillas para que se ubiquen. ¿Listo? F. Ok, entonces tendríamos 2, 5. Ajá. 2, menos 5. 2, menos 5. Recuerden que esa partecilla de abajo es negativa, entonces tener el cuidado. Algunos en algún momento dicen menos 5, otros 5 negativo. Bueno, pero ahí lo importante es que lo entendamos. Estamos bien con esta parte, si tendríamos que ubicar. Igual en esta parte en blanco, yo podría perfectamente construir un plano yo a mano alzada, ¿verdad? Me está yendo tan mal con la mano alzada, ¿verdad? Construir un plano, o sea, ¿por qué? Porque no siempre voy a tener la posibilidad de tener el recurso tecnológico, pero igual lo podemos hacer así. Ustedes vienen, hacen su plano y empiezan a hacer ubicaciones para los chiquillos, ¿verdad? Entonces, no sé, se me ocurre aquí, hacen su propia estructura y hacen puntos para irles hablando a ellos sobre el plano cartesiano. Entonces, simplemente, vamos a ver si lo puedo cambiar de color, opciones de puntero, color de lápiz y vamos a cambiarlo a este. ¿Vieron? Entonces, no sé, ahí que hagamos esto y colocamos nuestro punto ahí. Y entonces, en ese caso, yo diría que es 2,1. ¿Ok? Ahí como para tenerlo de referencia, que no me quede en blanco. Ok, ¿estamos bien ahí? Sigamos. Sí, ustedes me indican. Hoy no traje agua, Sí, lo profe. olvidé. Vamos ¿Ah? bien, sí, profe. Gracias. Vamos bien, sí. Ok, en esta parte lo que vamos a tratar de hacer acá, o lo que intentamos visualizar, es la fórmula de la distancia entre dos puntos y lo que llaman punto medio, ¿verdad? Entonces, son dos formulitas que nos pueden servir y que se utilizan en alguna ocasión. Entonces, aquí tenemos una figura ya montada, ¿verdad? Con valores y entonces la idea es trazar, ¿verdad? La distancia o buscar la distancia que hay entre un punto y otro, ¿verdad? Y nos están pidiendo que determine el punto de intersección de las diagonales, que sería en ese caso el punto medio. Y las medidas de esas diagonales vamos a tener que trazarlas utilizando, pues obviamente, la distancia que hay entre uno y otro punto, ¿verdad?
Entonces, voy a ver si ya está listo acá. No. Veámoslo aquí. Entonces, este punto, el C tendríamos que es, coloquémoslo acá, en X 1 negativo y 3. Ok. Y vamos a ver el valor de A. Ese sería menos 5.5, 1,5, ¿verdad, chicas? Bueno, 1.5 para que no nos haga ruido ahí con la coma. Y lo que hacemos es que tomamos la fórmula y empezamos a aplicarlo. O sea, lo que yo voy a utilizar son los pares ordenados. No sé si me va a caber ahí, pero bueno, no importa, intentémoslo. Si yo tomo este y vamos a sacar la otra medida con menos 5,5. Y 1,5. Aquí usualmente uno dice que este se llama X1, este se llamaría Y1. Eso es para utilizar la fórmula, ¿verdad? Y X2 con Y2. ¿Vamos bien ahí? Ok, vean que la fórmula dice que yo tomo las expresiones, las elevo al cuadrado y lo que hago es sacar la raíz. Sí les voy a pedir ayuda porque hoy no ando la calculadora, estoy como Helen sin la calculadora científica. Y el celular no siempre te ayuda al 100%. Entonces, si me pueden ayudar, chiquillas, genial. Entonces, aquí tendríamos menos 1. No, perdón. Voy a borrar esa partecilla. Ahí. Ok, tendríamos 1 negativo menos. Ese es un menos de fórmula, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que poner 5.5 todo elevado al cuadrado más, y la otra parte que sería el Y1, que es 3, menos 1.5 y lo elevamos al cuadrado. Yo la cierro ahí. Aquí haríamos, ¿verdad? Esta partecita de aquí se me transforma en un más. Lo ponemos en otro color por aquello. Aquí. Es como para que lo recuerden mejor. Morado. Ok, recordar que esto se transforma en un más, ¿verdad? Y nos quedaría siempre en la raíz, ¿verdad? Uy, la raíz se corrió. Bueno, menos 1 más 5.5 elevado al cuadrado. Espero que anden la calculadora a mano, porque esa a mí no me sale, yo que soy anticalculadora. Sí, no, de hecho que sí no es tan sencilla, ¿verdad? Como para salirle así como tan vacilona una. Aquí es 1.5, ¿verdad? Me parece. A puro ojo, de buen cubero. Sí, y recordar poner el paréntesis y todo, ¿verdad? Que eso es lo que Exacto. a veces fallan siempre, ¿verdad? En los cuestionarios. Sí, porque en el cuestionario es muy posible que algo así, digamos, la fórmula sí sale por ahí y entonces requerimos, pues obviamente que lo hagan de la mejor forma. Tal vez si alguna me puede dar, el resultado aquí sería 4.5, ¿verdad? Chiquillas, ¿me ayudan por ahí?
¿Tienen calculadora a mano? Nadie dice nada. Respiren, hagan algo, chiquillas. Yo estoy llevando el Profe, yo metí cotidiano, todo de un ¿verdad? solo. ¿Perdón? Yo coloqué toda la raíz en la calculadora de un solo, no lo hice paso a paso. Ah, de ahí, muchachas, que sí. Hice trampa, hice trampa. No, es que acuérdense que yo necesito que vean paso a paso, porque después están estudiando y dicen, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, ahí es la Me preocupación adelanté a la siempre. respuesta mientras iba copiando. Sí, yo sé, lo que pasa es que es mejor paso a paso. Eso fue un efecto de velocidad. Ok, estamos bien con el 4.5, sí estoy bien por aquello, ¿verdad? No soy exento a alguna equivocación. Sí, ahí va. Ok, ahora sí, ocupo su ayuda. Y chicas, porfis, 4.5 elevado al cuadrado, porque sí hay que multiplicarlo, pero habría que hacerlo con mucho cuidadito y requiero que ustedes me ayuden. ¿Me indican acá, porfa? 4.5. 4.5 elevado al 4.5. Ajá, elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? Está, digamos, esto estaría entre 16 y 25, ¿verdad? Es la aproximación. No, estoy mal. 20,25. 20,25. Pucha, 20 más grande se me hizo. Ok, y el 1.5. 1.5 por 1.5. Eso sería como 3.25, una cosa así, ¿no? 2.25. 2. Ok, gracias. Me fui a ribilla un poco. Ok, entonces sumamos eso, todavía estamos con la raíz, eso nos daría 24,5. ¿Estoy bien? No, 22, perdón, 22. 22,50 y ya ahí sí habría que sacar la raíz, que la compañera me dijo, ya la hice, profe, todo lo metí ahí y me dio tanto. ¿Cuánto le dio? Sí, 4,75. 4,75. Bueno, vamos a manejar dos decimales, lo hemos dicho el otro día, ¿verdad? Que ojalá. 74. 4,74. 74. Ujú. Ok, aproximadamente. Siempre esto es una aproximación. Ok. Entonces vean que la fórmula en realidad lo que hace simplemente es llevarme, usted toma los pares ordenados, bueno, obviamente podría ser así, que usted los escriba, ¿verdad? Los encuentre. Después el decir quién es X1, Y1 como para tener un orden y después la fórmula de distancia, ¿verdad? Que es importante tenerla claro, ¿verdad? Nadie se las va a dar ahí, entonces tengo que recordarla. Entonces, ¿qué hago después? Simplemente llevo el proceso y obtengo la respuesta. El profe la hizo paso por paso, porque ya les dije, el profe le gusta que usted vea de dónde salieron las cosas, cómo se fueron desarrollando. Entonces, sí es importante, pues obviamente llevarlo paso a paso. Y si quisiéramos ver el punto medio, entonces, ¿cuál sería la fórmula en el punto medio? La tenemos acá. Bueno, yo voy a trabajarlo por acá. Entonces, vean que el punto medio sería tomar el x1, x2, dividido entre 2, y1, y2, dividido entre 2 también, ¿verdad? Para que nos dé el punto medio o el punto de intersección en este caso. Entonces tendríamos ahí que usar menos 1 más el 5 negativo. Ahí le voy a poner el punto, ahí se ve el punto, lo que pasa es que está muy raquítico, pero bueno, es que... Y por acá tendríamos y1, que en este caso sería 3, ¿verdad? Más, porque ahí tenemos el más 1.5. Igual dividido entre 2. En este caso, entonces, vean que aquí sí puedo sumarlo todo, ¿verdad? Son ambos negativos y recuerden que cuando los dos son negativos no hay problema, los puedo sumar, ¿verdad? En este caso me quedaría menos 6.5 dividido entre 2
Aquí me está haciendo falta algo, ¿verdad? Porque esto viene con un paréntesis. Y acá nos quedaría 4.5 dividido entre 2 también. Bueno, ya le puse ahí una coma. Era el punto más bien. Dividido entre 2. Y al final, nuestro par ordenado sería, vamos a ver si lo logramos ahí. En este caso, ¿verdad? Sería dividir esto entre 2, que nos daría 3.25. No sé si estoy bien, ¿verdad? Creo que me parece que nos quedaría así. Menos Correcto. 3, o 3.25, porque estamos trabajando el otro lado con coma. Y del otro lado, el otro valor nos quedaría 2,25, que sería entonces el par ordenado que nos está ayudando en este momento. Ok. Ahí nos quedó un poquillo pegadillo, pero se nota por lo menos un ratito la separación entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, esta fórmula sí es importante que la recordemos, ¿verdad? Primero que viene en la unidad didáctica y es parte de lo que tienen que estudiar. Sí les quería, pues obviamente dar la recomendación que recuerden que no solamente lo que nosotros trabajamos acá, sino que la unidad didáctica hay que revisarla, ¿verdad? Porque también es parte de, a veces tal vez nos quedamos solo con la tutoría y la unidad didáctica no la volvemos a ver y sí hay que volverla a ver, ¿verdad? Esta fórmula viene ahí. La estamos practicando porque obviamente es parte de lo que ustedes tienen que trabajar. Ok, ¿alguna consulta, duda? Nada más que no estuviera tan feillo. Es que hay mucho viento aquí en Turrialba. Ustedes me dicen. Seguimos. Súper bien hasta ahora, pues sí, sigamos. Ok. Viento en popa. Profe, perdón. Dime. La fórmula que viene en el libro es x2 menos x1. O sea, es al revés como está ahí. Me imagino que no afecta al resultado. No, porque al final siempre, digamos, como lo que tenés ahí, voy a revisar donde yo la tengo escrita también. Pero al final, como está elevado al cuadrado, no hay ningún problema. Vamos a Correcto, ver. es que depende del libro, dice X1, X2, ¿verdad? Y Ajá. en otras viene al revés. Para nosotros es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de los dos, porque el punto número 1 y el punto número 2, usted los puede desordenar. O yo en un ejercicio vengo y los apunto en un orden y luego se los doy en otro, que la distancia es la misma. La distancia es una cantidad positiva que me dice a cuántos centímetros, digamos, está un punto del otro. Entonces, del punto A al C es lo mismo que del C al A, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos da la misma cantidad, como está al cuadrado, cada resta, entonces sí fíjense que tienen que usar el paréntesis, si no, sí les va a dar diferente o les da error. Entonces Eso fijarse es, muy bien. eso como lo decía la compañera, bueno, como lo decía Helen, tienes razón, ahí lo tengo anotado como decir, en otro orden, pero al final yo puedo poner el que puse como X2, sería como el X1 o el X1 como el X2, no hay ningún problema con eso. Y lo que está recomendando Helen es sumamente importante, porque la compañera dijo, yo lo puse todo en la calculadora. Si un paréntesis no lo coloco bien, ahí sí es torta, diría aquel, porque entonces no van a salir con el ejercicio bien. Entonces, si trabajan con calculadora, entonces que por favor pues obviamente lo tengan con mucho cuidado. Por eso yo voy paso a paso. ¿Alguien escribió algo en el chat? ¿O fuiste vos, Helen? Perdón, ya te indico, es que Es me que pongo aquí. está Aquí con a la la luz. doble clic. Es que está la lucecilla, entonces. No, soy yo. Ok, Soy listo. yo que había puesto un recurso. No, y muchas gracias por la observación. Ok. Aquí hay más, digamos, si quisiéramos hacer, podríamos pensar en algo un poquillo más. Yo pensé en algo más complicado, solamente que se nos puede hacer muy grande, pero sí puede suceder que nos pongan valores, no sé, algún valor diferente, ¿verdad? Entonces, pero hagamos algo no tan complejo, sino que podríamos pensar 3,2
Si yo tuviera 3 y 2. Este creo que está en el libro, inclusive en el libro me parece que en el libro hay un error y yo no sé si ya ustedes lo habían visto. Chicas. Ok, vamos a No, ver. profe. Él sí está por ahí porque ya él sí no ha hablado, yo creo. Pues que no puede hablar hoy. Me dice si reviso el libro, ahí estamos. El libro en la página 351 es donde está este ejercicio, o sea, es un ejemplo, pero a mí me parece que tiene un errorcillo. Cuando ya yo lo hice a pie, ¿verdad? Eso que nosotros somos a pie, ¿verdad? Me di cuenta que digo yo, no, esto no está bien así, pero bueno, si no, lo trabajamos como para que lo tengan bien. Es algo rápido, quiero repasarlo nuevamente y de que vuelvan a usar la fórmula. Si usted me ayuda a hacer el ejercicio. Sí, voy a ver si entendí. Ah, de eso se trata, para ver, y usted siempre viene a clases, eso me gusta. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien. Qué dicha, me alegra. Ok, vea que le estoy colocando ya de una vez el X1, Y1 y X2, Y2. Yo soy como un poquillo estructurado y vea que ya yo voy haciendo toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar la fórmula. Ok, la fórmula la pusimos aquí como en un orden diferente al libro, no pasa nada. Si usted quiere usar la del libro, usamos la del libro, no hay ningún problema, igual que me dijo la otra compañera. Entonces, digamos que yo sé que la distancia entre A y B, ¿cuál va a ser la distancia entre A y B? Entonces, utilicemos la formulita, ¿verdad? Entonces, en este caso, la formulita dice que yo voy a meter todo en una raíz, ¿verdad? ¿Quiénes van a ir ahí, niña? Ok, veamos aquí. ¿Quiénes irían ahí? Niña Elsie. Porque 3 menos 2 elevado a la 2. ok, 3 menos 1, ¿verdad? Menos... ¿Vio lo que hice? Sí. Ah, sí, yo lo estaba haciendo mal, estaba haciendo X y Y a la vez. Ah, ok. Entonces recuerde que es X1 y X2, ¿verdad? Y cuando hay dos menos aquí juntos, ¿qué pasaba con ellos dos? ¿Qué pasaba? A ver, chicas. Se usa la ley que menos más menos es más. Ajá, entonces se hace un más. Entonces recordar esa partecita, ok. Y el que va en el otro paréntesis, niña Elsie. Hola, ¿se me fue? ¿O me fui yo? 2, Ajá, yo 2 menos menos 4. 2 menos 4. Efectivamente, así como me lo dijo. Ve que yo Elevado a jalé. la 2. Ajá, elevado a la 2. Ok, entonces sigamos acá. Vamos a hacer este. Ok, entonces aquí tendríamos igual la raíz cuadrada de ¿quién? De todo esto, que sería 3. ¿Lo hacemos paso a paso para que todo el mundo se acuerde en la casa? Sí, mejor. Mejor así. Cuando estén estudiando digan, ah, el profe dijo eso, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿O no? Aquí igual, ¿verdad? Menos y menos da más. Yo no sé, él sí se me fue. Anda comprando pollo. 4. Ok, 3 entonces ya más 1 elevado a la 2 da 4. 4 a la 2, ¿verdad? Ok, como son positivos, yo le puedo quitar ya el paréntesis aquí, ¿verdad? Y de este otro lado, ¿cuánto me daría aquí? Ya Hola. voy. Ajá, esta partecita. Digo 6 a la 2. Ah, ok, está bien, 6 a la 2. Muy bien. Ok, entonces tendríamos ahí finalmente 4 a la 2, que nos daría ¿cuánto? 4 por 4, una potencia. 16. 16.
Y 6 a la 2 nos daría 36. 36. Ok, entonces, si yo sumo todo eso, lo puedo sumar y ¿cuánto me daría? 52. Exactamente, nos daría 5,2. Raíz cuadrada de 5,2, que raíz cuadrada de 5,2 no es exacta. Entonces, lo tendríamos que dejar de esta forma, ¿verdad? En este caso, raíz cuadrada de 52, o simplificarlo un poco, ¿verdad? Pero podríamos dejarlo así. No sé si hay una aproximación ahí, alguna que tenga la calculadora. 7.21, profe. O 2 raíz de 13. 7 punto. 7.21. Ok. En ese caso sería mejor dejarlo en decimal o dejarlo con la otra, como le sale primero, con 2 raíz de 13. Ahí tendrías que revisar cómo está establecido el ejercicio. Si es de respuesta corta y te indican que use 2 decimales, podría ser que tengamos esta respuesta. En selección podría ser que la dejen así, en raíz de 52, pero es un asunto de visualización. Puede aparecer 721 o raíz cuadrada de 52. Ok, profe. Ok, entonces básicamente eso estaba en el libro, en el folleto, y me parece que esta resolución de 4 a la 2 o este espacio 4 a la 2 es el que no estaba bien. Pero yo lo tenía en la 351, pero no sé ustedes en la unidad didáctica, ¿verdad? Sí, sí, tenía un errorcillo ahí donde hacían 4, sumaban y daba 8. Es un error de digitación ahí. Sí, Pero no, sí, ya sí. ahora sí está perfecto. Ok, no, por eso lo resolví, porque dije, mira, algo no está bien. Pero bueno, básicamente sería esto, ¿verdad? Y el del punto medio, que podríamos revisarla también rápidamente acá, donde ustedes igual, aquí X1 y X2, ahí los tienen, son 3 y más menos 1, ¿verdad? En este caso, dividido entre 2. Y del otro lado los Y's, que serían 2 más menos 4. Aquí sí hay que recordar, ¿verdad? Tienes positivo y tienes negativo, ¿verdad? Entonces, recordar, como cuando uno le explica a los chiquillos, bueno, a los del colegio, ¿verdad? Yo les decía que debo y pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sigo debiendo o cancelo? En este caso, 3 más menos 1, entonces, de ahí, me alcanza la plata para pagar, entonces me sobran 2 colones. Entonces, 2 sobre 2, ¿verdad? En este caso. Y en la otra que está a la par, resulta que yo debo más de lo que tengo que pagar, de lo que tengo para pagar, perdón. Entonces siempre quedo debiendo una plata, ¿verdad? Que en este caso entonces la respuesta es 2 negativo, ¿verdad? Esas son las estrategias que uno utiliza para contarles el cuento a ellos, ¿verdad? Y aquí simplifico, 2 sobre 2 lo tendríamos igual a 1. Ay, aquí se me hizo un barullo con esto. A lo mejor lo voy a borrar. Ok. Aquí nos daría 1. Y aquí simplificado, 1 negativo. Entonces el punto medio estaría en ese par ordenado, ¿verdad? Por si lo ocupáramos. Entonces ya para que tengamos ese temita ahí como para trabajarlo, ¿verdad? Ok. Bueno, no les pregunté si ocupaban algo más de esta parte, entonces lo dejamos por ahí. La parte que tenemos que también trabajar en la clase de hoy es los movimientos en el plano. O sea, ¿qué son los movimientos que se pueden dar en el plano, verdad? Entonces estamos hablando del plano que vimos originalmente. Entonces, por definición, o sea, lo que estamos viendo en la parte teórica, un movimiento es una transformación geométrica que determina una figura congruente al original. O sea, lo que estoy haciendo es que está sucediendo una transformación geométrica de una figura que es congruente al original. Cuando hablamos de congruencia, y ustedes recuerdan los temas de congruencia, o por lo menos que ustedes vieron, creo que fue en Mate 2, donde hablamos de congruencias que obviamente tienen elementos que son congruentes con la figura original. Entonces, estos movimientos
van a ser las traslaciones, las simetrías y los giros, ¿verdad? Entonces son 3 tipos de movimientos que podemos tener en el plano. Cada uno tiene una particularidad, una definición y una forma de hacerse. Vamos a tratar de explicarles cada una de ellas, ¿verdad? Este me lo voy a brincar porque yo creo que mejor pasamos de una vez a las traslaciones. En este caso, entonces, ¿qué es una traslación como tal, chicas? Trasladar una figura consiste en transformarla en otra mediante un desplazamiento. Es como cuando yo me muevo de un lugar a otro, pero ¿verdad? Que lo hago, ¿verdad? Como que quedó mi esencia en un lado y yo me moví para otro. La dirección y la magnitud del movimiento están definidas por un vector. Aquí hay un elemento importante. Hay un vector que nos ayuda a hacer esto, ¿verdad? Entonces, este vector siempre va a estar ahí como pendiente, ¿verdad? Al hacer la traslación, entonces tenemos que tener cuidado con esto y entender cómo lo visualizamos. Y al ser un vector tiene dirección y magnitud. Para trasladar un polígono, cada uno de sus vértices debe moverse en una misma dirección. Posteriormente, se unen los nuevos puntos y se obtiene un polígono trasladado. Esto es como para que tengamos la referencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de visualizarlo con este ejemplo acá, ¿verdad? Entonces tenemos una figura, me indican si lo ven todos, ¿verdad? Se muestran los triángulos ABC, ¿verdad? Lo tenemos acá, es este que aparece acá en el primer plano, ¿verdad? Y hay un triángulo A', B' y C', que es el que aparece posterior. No los voy a rayar todavía, porque si los rayo entonces puedo hacer más desenfoque de la figura. Entonces, el triángulo A', B' y C' es el resultado de trasladar el triángulo ABC mediante este vector que está acá. Notan, ese sí lo voy a señalar. Este prójimo que está acá es el vector. Ese vector es el que me está dando cuál sería la dirección, ¿verdad? Dónde lo voy a mover y la dirección que le voy a aplicar a la figura para que llegue a donde yo quiero llegar con esa traslación. Entonces vean que acá el vector, ¿cuál es su simbología? Note que cada uno de los segmentos, ¿verdad? Del vector C a C', la semirrecta, perdón, B' y A' poseen igual módulo. Es la medida de los segmentos, ¿verdad? Es una medida que es exactamente igual. O sea, la medida que hay de aquí a aquí, de C a C' va a ser la misma, de B a B' y de A a A'. Prácticamente es como tomar esta figura y moverla 5 centímetros o moverla 5 bloques para dejarla en el otro lugar. Y la dirección del vector, ¿verdad? Las rectas que contienen son paralelas a ese vector. O sea, esta y esta, si fueran rectas, son paralelas al vector que yo estoy estableciendo, ¿verdad? Es un movimiento que yo hago con la figura y me la llevo a otro lugar, pero siempre respetando la cantidad, o sea, la distancia que hay desde el origen a donde lo quiero llevar. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Primero vamos a ver cómo se traslada un punto, ¿verdad? Que es tal vez con lo que vamos a arrancar. Entonces, en el caso de un punto, si se traslada el punto, por ejemplo, AX, Y, es un par ordenado mediante un vector que va a ser V sub 1, V sub 2, se obtiene el punto A', cuyas coordenadas son, aquí debería ser A', perdón, aquí me hace falta, que debería ser A'. A' sería, ¿verdad? Ese nuevo par ordenado va a ser sumar el X que yo tengo más parte del vector, ¿verdad? El primer componente del vector, y después el valor de Y que yo tengo en el punto original,
más el segundo valor que tengo del vector, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que visualizar. En este caso, yo tengo el vector acá, ¿verdad? Entonces, este vector, yo puedo decir aquí tengo 2 en X, ¿verdad? 2 unidades y tengo otras 2 unidades aquí en Y. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, mi vector lo tendríamos con 2,2. El punto que yo quiero trasladar arranca aquí en 4,3, ¿verdad? Si ustedes lo visualizan, ya ustedes vieron esto, ¿verdad? Cuando vimos el plano cartesiano, tengo 4,3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer un A'. Entonces, mi A', ¿qué sería? X, que sería, ¿cuál es mi X acá? 4, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Que le sumo qué? ¿Qué le sumo a 4? 2. ¿Y qué hago después? Tomo el 3 y le sumo ¿cuánto? 2. 2. Y entonces, con base en eso, voy a decir que A' para mí va a ser 6, el par ordenado 6,5. Quiere decir que entonces este nuevo punto, ¿verdad? Que yo estoy haciendo, trasladando, ¿verdad? Estoy trasladando el punto, va a estar ubicado en X en 6, voy para arriba, y en Y en 5. Entonces sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, y llego aquí. Ok, lo voy a hacer punteado. ¿Lo notan punteado o mejor hago la raya? Ok, le cambio color y hago la raya, ¿verdad? ¿Les parece? Para que se vea mejor. Así se notaba, profe. ¿Sí se notaba? Es que me da la impresión Sí. como que no se ve tanto. Bueno, es que yo, ya eso es la miopía. Ok, así para que lo vean bien. Sí. Ok, entonces, mi A', sería entonces el par ordenado 6,5. Se trasladó ahí, ¿verdad? El punto 4,3 utilizando este vector que tengo acá. ¿Lo ven? Entonces, este vector fue el que me dio parte del proceso para poder trasladar de acá a acá nuestro punto. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente, esta sería la forma en que lo hice. Lo hice aquí, ¿verdad? Para que ustedes vieran cómo se trabaja en este caso cuando es un punto, ¿verdad? Y lo tuvieran ahí, ¿verdad? Igual en la unidad didáctica está, ¿verdad? Pero era para que lo vieran como en acción, dice uno, ¿verdad? Ok. También hay una traslación de un segmento de recta, ¿verdad? Entonces también podemos trasladar un segmento de recta. Entonces, vean acá donde tengo también la situación. Tengo para trasladar el segmento. Ahora se me perdió el puntero. No lo encuentro. Ahorita lo encuentro. Ok, para trasladar ese segmento, un segmento de recta mediante un vector, entonces se trasladan sus extremos, ¿verdad? Se trasladan sus extremos siguiendo el módulo y la dirección del vector, ¿verdad? Ah, ya lo vi dónde está. Y ahora opciones de puntero, la pluma. Listo. Ok, entonces aquí tengo el vector,
¿verdad? Aquí, bueno, voy a poner el símbolo del vector porque se me había olvidado. Ok, aquí tengo mi vector, que sería este. Ok, lo voy a marcar acá. Entonces, tengo 1. Y si subo acá, llego hasta 2 unidades. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Entonces, mi vector va a tener esas características. Entonces, yo voy a tener mi vector acá. Y vamos a ir que es 1,2. Ok, veamos cuáles son los puntos aquí, los puntos A y B, porque me interesa saber eso. Entonces, ¿cuál sería el par ordenado que representa A, por favor? ¿Cuál sería? De acuerdo con lo que están viendo, chicas. 4, Cuatro. menos 1. 4,1. 4,1, Menos ¿verdad? 1. Lo veo como un menos. No, Ah, no, es un no, guioncito, ya lo vi. es 1, porque recuerden que esta parte está arriba, ¿verdad? En la parte de arriba de 0, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, es como el punteado es el punteado Del, de la gráfica, sí, y como jalé un poco la imagen, entonces seguro se corrió. Pero sí, hay que recordar que esta partecita de arriba es positiva, ¿verdad? Ok, en la parte de B, entonces la parte de B nos tocaría escribir que B sería el par ordenado. Ahí 7, tendríamos 7 menos menos 1. 1. 7, menos 1, ahí sí, ¿verdad? Pero vean que ya digamos, esa parte gráfica de que ustedes tienen que hablar con los chicos sobre esto, que sí se hace un poco en primaria, ya ustedes la manejan, porque ya ustedes visualizan y dicen, ok, sí, estos son los puntos. Ahora, entonces, dadas las circunstancias, si queremos correr así literalmente, porque trasladar es como llevar a otro lugar, este segmento, entonces yo tendría que trabajar con mi vector y con cada uno de los puntos, ¿cierto? Entonces yo tendría que tomar, va a haber un punto que se va a llamar entonces A', ¿verdad? O sea, yo lo voy a llamar A', ¿verdad? Como lo hace el libro, o sea, A con una rayita aquí. Entonces, en ese caso, ese puntito va a ser lo que yo tengo en cada punto, que en este caso sería 4 en X, ¿y qué le agrego? Le tengo que agregar lo que tiene el vector, que sería 1, ¿cierto? Y en el otro caso, tomo 1 y le agrego 2 que viene del vector. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Listo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, 4 más 1 nos daría 5. Al profe le falta cerrar aquí. Se le olvida al profe. Y 1 más 2 que nos daría 3, ¿verdad? Entonces, ya mi punto A', ya yo lo llevé a 5,3. Ahora, P', que es el otro punto, perdón, que quiero ubicar, entonces sería tomar lo que ya ustedes investigaron, que se llama 7, y le voy a agregar el 1, ¿verdad? Y después, 1 negativo, y le sumo, ¿qué? 2, ¿cierto? Ok, ahora entonces tendríamos, chicos y chicas, si es que llegaron los chicos, porque no recuerdo, 8, ¿verdad? ¿Estamos bien? 8 y 1. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿Todos me profe. siguieron? Ok, listo, Sí, profe. perfecto. Entonces, si pudiéramos ubicarlo aquí, lo haríamos. Yo creo que hice una foto o hay en la siguiente imagen. Ah, ok, ahí sí ya lo ubicamos. Entonces, me devuelvo ahí el proceso. ¿Lo ven? Ahí lo hice, todo está hecho. Entonces, yo lo que estoy tomando es esta parte. Ok, opciones de puntero. Vamos a ver la pluma. Vamos a ver si se me hace. Ok, listo. Entonces, yo tengo aquí el vector, ¿verdad? Que tiene una unidad aquí, aquí tiene 2.
Ok, ya yo les dije cuánto era este. Y resulta, sucede y acontece que se movió hacia 5, se trasladó, perdón, hasta 5,3, ¿verdad? Que ese será prima. Y por acá se movió, se trasladó, perdón, hasta 8,1. Ok, y entonces la distancia que hay de aquí a aquí, no, no era mi intención hacer esa raya, pero no importa. Y la distancia que hay de aquí a aquí tiene que ser la misma, porque recuerden que en la instrucción primera que yo di de traslación, ¿verdad? O la definición, eso fue lo que les indiqué, ¿verdad? Eso fue lo que les indiqué. Entonces, en ese caso, si yo quisiera sacar la distancia con la fórmula que ya ustedes conocen, entonces en ese caso yo podría saber que esta distancia es exactamente igual a esta distancia, y lo que hicimos fue trasladar todo el segmento en esa misma distancia, ¿verdad? Que fue una de las indicaciones que se dio cuando hablamos de traslación. Voy a borrar esa rayita nada más para que no quede ahí estorbando. Ok. Estamos claros con eso último que dije, ¿verdad? Que se está trasladando a una misma, o sea, con una distancia que es exactamente igual de A a A' y de B a B', y que yo lo podría comprobar sacando la distancia entre ambos puntos. Ok, si quieren completemos aquí. Este era el punto 4,1. Como para que les quede bien completito, ¿verdad? Es que ya aquí está la respuesta, yo me adelanté allá en el procedimiento, pero aquí está la respuesta como tal, y este es 7,-1. Eso como para que nos quede completito a la hora de estudiar y no tengamos ningún problema. ¿Estamos bien ahí entonces? ¿Claro y conciso? ¿Me indican? Sí, profe. Profe. Digo. Ok, seguimos. También podemos trasladar una figura. Ok, vean que ahí tengo una figura. Ya aquí hacemos una evolución un poquito más, ¿verdad? Entonces, el procedimiento sigue siendo lo mismo. A ver, ¿cuál sería el procedimiento acá? Dice que para trasladar una figura mediante un vector, ¿verdad? Están diciendo que mediante un vector. Aquí le voy a poner la cosita esta porque al profe se le olvidó, no sé por qué. Se deben trasladar cada uno de los lados respetando el módulo y la dirección del vector, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que respetar siempre. Entonces, allá visualicen el vector que está ahí un poquito abajo, ¿verdad? Lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Esta partecita. Y aquí tenemos esta otra partecita, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestro vector, ¿verdad? Que en este caso sería en X, el desplazamiento que tenemos es 3, y acá tenemos en Y 1, ¿verdad? Porque en realidad es 1 negativo. Entonces, ese sería nuestro vector. Ahora, cada uno de estos puntos, vean que aquí hay un punto A, un punto B, un punto C, D, E y F. Entonces, ¿qué sería lo ideal aquí? A ver, ¿qué tendría que yo que hacer aquí al principio? Como para visualizar qué tengo que hacer. A ver, chicas. A ver, ¿qué tengo que hacer? Formar pares. Ok, formar pares o escribir los pares ordenados sería. Sí, como para tener los datos Sí, y ese poder orden. hacer. Ok, perfecto. Entonces, ellos se llaman pares ordenados. Entonces, por ejemplo, el punto A. Ok, vamos a buscar. Aquí está. Se me pierde esto. No importa. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok. Entonces, por ejemplo, A. ¿Cómo se llama A? ¿Cuál sería A? Menos 3,9. Ok, menos 3. Ahí lo visualizamos, ¿verdad? Si yo bajo, está menos 3 que está en X. Menos 3, ¿qué? 2. Ok, menos 3,2. Entonces ya tengo A.
O sea, eso es lo principal, que yo visualice dónde está cada uno. En el caso de B, ¿B quién es? Menos 1. Menos 1,4. Ajá, menos 1,4. 1,4. ¿Verdad? Ya lo identifican perfecto. Entonces vean que ya están haciendo ese proceso. Y lo otro es cómo empiezo el traslado, ¿verdad? Pero ya esta es una primera parte. En el caso del C, 0,2. ok, en X es 0, ¿verdad? Ahí no es que hay trampillas, es que hay que revisar bien y uno dice, ay, sí, no es 0. 0,2, muy bien. Ok, y D ya me adentro un poco. Menos 1,2. Ok, menos 1,2. No, pero si ustedes están volando en este tema, qué dicha. Ok, el caso de 0,0. ajá, E está en el origen, es el 0,0 que les hablé hace un rato, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos para que se vea. ¿Y el F? 2,0. Ok, 2 no. ¿Y ve? Menos 2. ¿Se ve así Menos o no se ve bien? Es que se ve borrosillo, ¿verdad? Menos Sí, sí, se 2,0, ve ¿verdad? borrosillo. Sí, sí. Y yo con anteojos, ¿verdad? Dios guardísimo sin anteojos. Ok, ven que entonces tomamos la figurita. O sea, puede ser cualquier figura. Tomamos la figurita y yo la voy a trasladar con respecto a ese vector que estoy teniendo ahí, que el vector mío, no lo escribí, ya se me perdió el puntero otra vez, por ahí está. Soy yo el que me pierdo. Ah, no, aquí está. Chiquillas, ando perdido. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Dijo la canción. Ok, no se la saben, ¿verdad? Es que es una canción muy viejita, ¿verdad? 3 y menos 1. Muy buena. ¿Ah? Qué va, esa sí se la sabe más de una, es muy buena. Ah, ve, yo decía, Dios mío, hasta en una novela salía buenísima y no se van a acordar. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro vector, tenemos nuestros puntos y entonces lo que tengo que ir haciendo es ir estructurando mis nuevos puntos para poder trasladar toda esa figura a donde la tenemos que llevar, paso a paso. Entonces, ¿cuál es el proceso? El mismo que empezamos con los puntos, el mismo que pasamos con el segmento y ahora lo tendríamos que hacer con esta figura. Lástima, me hubiera gustado que la intentáramos, pero no tengo mucho tiempo y ya veo que el reloj va rápido. Entonces, la paso para que la vean de una vez ya lista. ¿Está bien? ¿O querían batallar un rato? ¿Alguien ya empezó ¿Qué? a hacer los puntos? No, profe, yo no. Iba a empezar, pero ya no. Ok, veámoslo, no importa. Vamos a pasar al trabajo. Ok, visualicemos acá, no importa. Yo sé que están emocionadas, pero es que por el tiempo no nos podemos detener mucho. Vean aquí donde tengo el vector 3, menos 1. Tengo todos los puntos como ustedes me ayudaron a sacarlos allá, que eso me interesa, que visualicen cuáles son. Y aquí están los puntos de esa nueva figura que estamos trasladando, ¿verdad? Trasladando esa figura y entonces visualicen. Tengo cada elemento de mi par ordenado original y le agrego lo que tiene el vector. Entonces vean aquí cómo se van formando. Entonces el A' es 0,1. Entonces vean acá donde lo ubico, 0,1 acá. ¿Lo ven? Voy con el segundo, entonces hago la misma operación, menos 1, le sumo 3, a 4, le agrego menos 1 y me queda 2,3. El punto B en el 2,3. ¿Ok? Le voy a poner aquí 2,3 para que lo recuerden. Ok, entonces ya lo tengo por ahí. Sigo entonces con el C, que es 0,2, entonces a 0 le agrego el 3, al 2 le agrego el 1 negativo
me queda 3,1 y entonces C está en 3,1. Entonces este prójimo se llama 3,1. En el caso de D, entonces igual, el mismo procedimiento. Y observen que entonces al final lo que yo tengo es 2,1 de prima, entonces sería el par ordenado 2,1. El E' es 3, menos 1. Aquí lo tenemos. 3, menos 1. Y el F, que nos quedaría en 1, menos 1. Entonces, lo que tenemos que ver es que yo tengo la figura, ¿verdad? Vuelvo a hacer la línea, la voy a hacer aquí, porque tendríamos que pensar que la distancia que hay de B a B' es la misma que va a haber de C a C', es la misma que va a haber de A a A', la misma que va a haber de F a F', la misma que habría de E a E'. Y yo creo que nada más me faltó, no me faltó ninguno. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando toda la figura original y yo me la estoy llevando, casi como cuando arrancan un edificio, digamos que fuese así, ¿verdad? Una locura de esas, que agarran un edificio y lo mueven 20 metros, ¿verdad? Entonces, que el edificio va a quedar intacto. Así estamos haciendo con la figura, ¿verdad? No sé si entienden la parte de este traslado, ¿verdad? De la figura. Entonces, ustedes podrían, creo que en el cuestionario puede haber este tipo de ejercicio donde yo traslado una figura completa, ¿verdad? ¿Me indican, chiquillas? Sí, profe, se entiende bien. Ok. Me interesa que vean el proceso, ¿verdad? Que juegan un poco con lo que es el vector, jugamos con la figura, con los pares ordenados y el proceso para llevar a cada uno de los nuevos pares ordenados. Ok. Hay otro tipo de transformación que vimos anteriormente que tiene que ver con los giros, ¿verdad? Cómo girar una figura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer son giros que consisten en rotar respecto a un centro, ¿verdad? Y de un ángulo dirigido, ¿verdad? Siempre nos van a dar el centro y un ángulo. Entonces, Tal puede vez ahí ser. decirles, ay, Ajá. no, Dale. digamos que uno ve el concepto, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo conceptos y demás, y si algo les queda ahí como medio suelto, es que tenemos que hacer de práctica en la otra sesión ya propiamente lo que nos piden. Por ejemplo, ahí lo que dice el profe, perdón si es que no estaba poniendo atención, es como para dónde se puede hacer el giro, ¿verdad? Como la llave del tubo de abrir el agua, ¿verdad? De la pila, del lavatorio, ¿verdad? Que está para, el giro puede ser para un lado, como decir, abrir la llave, o el giro para cerrar la llave. Cuando uno abre la llave, casi que todas, ¿verdad? Son en el sentido antihorario, sería, ¿verdad? O sea, en contra de cómo va el reloj. Y el sentido horario es a favor de cómo se mueven las agujas del reloj. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es irse a la unidad didáctica y lo mismo, hacer una fichita de cómo cambian las coordenadas del punto de cada sentido, porque uno no es que se lo memoriza, jamás, sino que uno entiende que es girar, que la figura no cambia los ángulos, no le cambian los lados, no cambia el área cuando gira, ¿verdad? Como cuando jugábamos cromos, que yo sí jugué cromos, ¿verdad? O que uno puede agarrar así los papelitos y girarlo. El mismo papelito sigue siendo el mismo, nada más que uno lo ve girado de diferente forma. Entonces aquí lo mismo, desde un punto giramos la figura, pero no le cambia nada. Entonces lo que cambian son las coordenadas de las esquinas, o sea, uno no se lo va a memorizar si son como 3 giros
para sentido horario y 3 antihorario. O sea, no se lo va a memorizar. Que la tablita con el cambio de coordenadas, que lo tengan escrito, ¿verdad? Y ahorita el profe creo que ahí va a enseñar una diapositiva donde viene un cuadrito y dice cómo se cambian las coordenadas. Entonces, eso usarlo, ¿verdad? Siempre que van a hacer un ejercicio, tenerlo a la par. Eso les iba a decir, perdón, José. No, no, tranquila, no pasa nada. Más bien, muchísimas gracias. Y eso es parte, como lo dice Helen, de esto, ¿verdad? Esos ejemplos que Helen da me gustan mucho porque tal vez uno se los ocurre en ese momento. Pero ahorita me quedo pensando, sí, usted lo hace tan mecánicamente, pero vea que matemáticamente tiene una explicación. Entonces aquí podemos girar en cualquiera de los dos sentidos y siempre van a utilizar algunos aspectos importantes. Precisamente como decía Helen, hay unas tablas que nos ayudan, ¿verdad? En el caso de que estamos hablando de que están en el origen, de cuál ángulo es el que tengamos y cuáles coordenadas vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque son casos particulares, como lo dice la tabla, esto está en la unidad didáctica, donde nos ayudan a girar en el caso de sentido horario, ¿verdad? Estamos hablando de sentido horario. ¿Cómo voy a girar, verdad? Para un ángulo de 90, para un ángulo de 180 o para un ángulo de 270. Entonces, vean que ahí la coordenada cambia un poquito, ¿verdad? Y se le pone algunas cuestioncitas. Entonces, yo tengo una coordenada y entonces simplemente hago cambios en la coordenada y ya me da el punto de donde quiere que, pues obviamente, llegue. Ok, este es un ejemplo que está en la unidad didáctica, ¿verdad? Voy a tratar como hacer la explicación básica, ¿verdad? Todos tienen la unidad didáctica, entonces sabrían de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces aquí la idea, ¿verdad? La idea en este caso, ya se me perdió esta otra vez. Aquí está. Punterito se me va por ratos. Yo ya está cansado, punterito. No, no era ese, es que este es demasiado manchón es, para ver, sí. Bueno, voy a cambiarlo porque ese es demasiado. Listo. Ok, entonces, esta es una figura, ustedes y yo sabemos que este es un pentágono, ya estudiaron esa parte de la unidad didáctica. Entonces resulta que este pentágono está acá en el plano cartesiano y por acá hay un punto. Entonces, la idea es hacer un giro con respecto al punto que está ahí y utilizando, ¿verdad? Un ángulo de 110 grados, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces usted tiene acá la figura, tiene el punto, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que está en este paso. O sea, van a tomar, ustedes hacen esto a pie, ¿verdad? Entonces tendría que tomar y trazar líneas, ¿verdad? Hacia el punto que me están indicando. Vea que todos los vértices, desde todos los vértices, estamos trazando esas líneas hacia el punto que tenemos, ¿verdad? Entonces, esos son los primeros pasos, o sea, visualizar qué es lo que tengo y trazar desde los vértices hacia el puntito que tengo. El proceso continúa cuando yo tomo, ¿verdad? Y cada uno de esos segmentos que yo tracé hacia el punto F, pues obviamente forma un ángulo de 110 grados, ¿verdad? Ahí tendríamos que medirlo utilizando los recursos que tengamos, en ese caso sería un transportador, ¿verdad? Para poder visualizar, ¿verdad? Dónde coloco el ángulo como tal. Y además de eso, con un compasito, ¿verdad? De esos chiquiticos que nosotros tenemos y que usamos para las construcciones el otro día, tengo que medir también la distancia que hay entre F y cada uno de los vértices. Y voy trazando, no voy colocando el punto correspondiente, ¿verdad? Donde choca el punto correspondiente. Acá lo visualizan porque el transportador lo que hace es eso, ¿verdad? Lo tomo desde ahí y voy y marco el punto donde corta y ese puntito es el que me va a servir para generar los vértices de la figura que yo o sea, que estoy girando.
Entonces tomo esta figura y lo que estoy haciendo es girándola a 110. Entonces es como si la reflejara en aquel punto y se disparara hacia hacer este giro, que es esta figura que tenemos acá. Todo esto está en la unidad didáctica. José Luis lo que está haciendo es tratando de dar la explicación básica de lo que sucede en ese giro de esa figura, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es que estoy tomando la figura y casi que en el aire está transformándose en esa figura, girándola, ¿verdad? Dándole 110 grados y llevándola a este espacio que lo tenemos acá, ¿verdad? No voy a hacer rayas ni nada porque esto pues obviamente está en la unidad didáctica para que ustedes lo puedan visualizar. Compañero, si Dime. gusta me permite compartir y les enseño ahí en GeoGebra, porque esto sí uno no lo dibuja a pie, ¿verdad? O sea, eso no. Con un ángulo así tan difícil, 110 grados, no lo dibuja. Si quiere, le comparto para que ellos vean uno aquí en vivo y a todo color. No sé si es cómo estás de tiempo. Tengo las 8:32 y creo que lo que me falta es un poco de simetría, nada más creo, y algunos ejercicios que los podemos retomar la próxima clase porque son prácticos. Ok, si quieres entonces comparto. Dale para visualizar. Usted me cae encima, ¿verdad? ¿Es así? Pues yo creo que sí. A ver. Sí. Ahí está. Dígame si me ven. Si me ven. Sí, profe. Ay, pues ya casi son. Profe, yo la coreé. Ve, aquí ven GeoGebra, ahí sí, me acompañan. Sí. Yo y mi GeoGebra, Sí. ¿verdad? Estoy casada con eso. Ay, chiquillas, es que eso le ayuda mucho a los exámenes a hacer los dibujos, vean. Aquí yo hice una figurita, ¿verdad? Digamos, un cuadrilátero aquí parece como un delta, así, bueno. Y aquí está el origen, ¿verdad? Porque las rotaciones pueden ser con respecto a cualquier punto, pero digamos que aquí con el origen, aquí el punto 0, 0. Y entonces aquí hay una herramientita, porque como dice el compañero, está la comprensión del tema y está lo que me piden. Aquí yo voy a colocar, darle clic a la figura. Ay, perdón. Me chispoteó algo aquí. Era, vamos a ver dónde dice rotación. Ay, me quedé botada. Muy confiadita. Aquí está rotación. Ve, dice transformación. Aquí rotación. Yo le doy clic a la figura, clic al punto donde yo quiero girar, ¿verdad? Como el centro de la discoteca, ¿verdad? El centro del giro. Yo me imagino la tagada y todo, Willas. Bueno, pero es que ya esos son mis cuentos. Y aquí en sentido horario, ¿verdad? Por ejemplo, en sentido horario, yo voy a girar, digamos que 60 grados. Todos esos ángulos es difícil hacer la figura, ¿ve? Nada más imagínense que aquí está la figura y que giro para acá, 60 grados, ¿ok? Que aquí la R dio un giro para acá, ¿verdad? Y ahora formó esta R'. La U giró 60 grados para allá, para allá. ¿Ven? El giro de cada punto me genera el giro de toda la figura. Entonces, los ángulos especiales que vamos a ver son 3, ¿ok? Vamos a hacer uno para que ustedes lo visualicen. Rotar la figura con respecto a este punto. En sentido horario, para seguir con el mismo. Digamos, 90 grados. 90 grados, allá cae la figura. ¿Por qué? Porque giró. Perdón, porque yo hablo mucho con las manos y aquí me cuesta. Giró la figura de aquí, de una vuelta hasta acá, ¿verdad? Y ven cómo se va cambiando. Parece una V aquí, boca abajo. Y aquí ya se ve como de medio ladito, ¿verdad? Abriendo la boquita como para este lado, para el lado izquierdo. Sí, sí lo ven. Sí giran la cabecilla y sí me creen. Sí, profe. ¿Ves? Y si usted quiere girar más de 90, sería 180 grados, por ejemplo. Ese es otro que sí, como en una tabla tenemos como unas fórmulas y así es como lo vamos a usar. ¿Ok? Resumiendo, vamos a 180 grados. Esta otra, voy a cambiar el color. A ver aquí rápidamente, como un azul. Esta de aquí es otra. Esta es de haber girado 180 grados. Entonces esta se vino y se dio una vueltota por aquí. Ya sé cómo, vea, como cuando uno se monta en los caballitos. Bueno, hace años, ¿verdad? A mí me toca porque mis hijas están pequeñas. Que uno se monta en los caballitos. Este es el centro de los caballitos y este es el caballito donde vamos y ya luego el caballito va por aquí y ya luego el caballito va por acá. Ay, perdonen, pero yo explico así, a ver si acaso. Entonces, ves, aquí es girar 180 grados. Y si giro 270 grados, ya es otros 90 extra, ¿verdad?
digamos, vamos a poner aquí 270 grados en el mismo sentido, estoy girando para allá. Aquí para acá, para acá, para acá. Aquí es 270 grados. ¿Qué pasa si giramos 360 grados? Perdón, profe, yo no lo dejo hablar. Ahí está. ¿Qué pasa si yo giro la figura original 360 grados? ¿Qué pasa? ¿Dónde cae Queda en la misma posición, ¿no? Cae en la misma, correcto. ¿Ves? Sí, por eso cuando dicen un giro de 360 grados estamos llegando al mismo lugar, entonces la expresión está mal utilizada. Sí. Correcto, sería un giro de 180 grados, digamos. Exacto, tendrían que decir como que el giro fue de 180 como para quedar en otro lugar, ¿verdad? Y que uno mejoró o algo así. Pero si dicen, ay, fue un giro de 360 grados, y caímos en el mismo lugar. Y ves, entonces girar 90 hacia allá, como las agujitas del reloj, es como girar hacia el otro sentido, haber girado un montón, haber girado 270. Es lo mismo. ¿Ve? Aquí se visualiza mucho porque de ahí uno puede poner el ángulo que quiera, ¿verdad? Ustedes en concreto van a ver una tablita. Ya voy a dejar de compartir, José, para dejarlo dar clase. Qué barbaridad. Ya. Una tablita que en ella le indican a usted cómo se cambia la X y la Y del punto, cómo se transforma en una X y una Y nueva, unos valores nuevos, y entonces así uno va ubicando las coordenadas de cada punto y así entonces puede hacer el dibujo ya de manera segura de que le quedó bien. Figuritas que usamos en cuestionarios, chiquillos, es como triángulos o cuadriláteros, algo que sea sencillo de girar, ¿verdad? O un puntito. Ya muy difícil, pues ni uno puede, ¿verdad? Se le hace un enredo. Ya, chao, José. Tranquila, no, más bien muchas gracias, porque si esa parte es mejor visualizarla utilizando la herramienta, más que eso es lo que tienen que hacer en la próxima construcción. La parte de simetría, ¿verdad? La parte teórica, lo que dice en la simetría es que es la correspondencia de todos los puntos de una figura respecto a un centro, un eje o un plano. Por ello puede ser esférica cuando se presentan rotaciones, axial cuando se tiene un eje que no afecta a la figura solo en su posición, y reflectiva cuando se tiene la existencia de un único plano. Entonces es un poco la parte teórica. Básicamente, en el caso de la simetría axial, ¿verdad? Es una transformación en la cual cada punto de una figura se refleja sobre una recta llamada eje de simetría, ¿verdad? La figura eso es lo que nos lleva. Entonces, donde yo voy a hablar de una preimagen, que es el punto que está en la original, y una imagen, que es la nueva figura. Entonces, si yo tengo... Ah, mira, se me fue el puntero. Otra vez, este puntero sale huyendo, como que hoy no quiere trabajar. Ah, no, ya está. Ok, si yo estoy en esta figura, voy a tomar este como mi eje de simetría, ¿verdad? Como mi eje de simetría. Y entonces voy a tener esta como una preimagen, o sea, el punto B es una preimagen, ¿verdad? Es la preimagen. Y vamos a tener la imagen de este, ¿verdad? Va a ser el punto que está aquí del otro lado, ¿verdad? El B'. Noten acá que tengo A, que es mi preimagen, y A', que sería su imagen. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Yo creo que Helen lo había dicho, o no sé si fue en esta, o me lo estoy soñando. Por ejemplo, la mariposa, ¿verdad? Que la mariposa tiene su eje de simetría natural, ¿verdad? En su cuerpo, y cuando ella cierra las alas, ¿verdad? Y abre las alas, entonces ese es la naturaleza de la simetría axial, que podríamos llamar, ¿verdad? Porque esta imagen me recuerda, ¿verdad? Esa posición. Entonces, en este caso, para entender la simetría axial siempre va a tener o va a tener ese eje que nos va a permitir tener las figuras, ¿verdad? Y reflejar, ¿verdad? Cada uno de los puntos que tenemos, ¿verdad? Y que yo voy a tener en la primera figura original preimágenes y en la segunda imágenes. Ya este era un ejercicio que tiene que ver con lo que estuvimos haciendo al principio. Yo creo que esto lo había hecho Helen, ¿verdad? Porque tiene
las figuritas bonitas y todo de ella. Voy a enseñarles unas figuras para que veamos cómo podríamos pensar en el asunto de la simetría. Es que lo visualizan, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, en este caso, yo podría tener una figura acá, ¿verdad? Y tener este eje de simetría, e ir trasladando o formando, obviamente, la figura que va a ser simétrica con ella, ¿verdad? Con los puntos. Obviamente, esto es como de visualización, nada más, pero igual a la hora de tener ese tipo de materia, le puede servir para hablar de esta temática, ¿verdad? Entonces, en este caso, y rellenando, ¿verdad? Yo lo hago con dibujos, ¿verdad? Que es tal vez la forma en que lo visualizo yo. Entonces, en este caso, yo tengo una letra, ¿verdad? Formé la letra T. Entonces, si este es mi eje de simetría, ¿cuántos cuadritos debería llenar para que sea la figura simétrica, ¿verdad? Que si yo quisiera doblar esta figura, ese papel, que lo podemos hacer a mano también, que la figura quede reflejada, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que ustedes pueden hacer como ejercicios. En este caso igual, ¿verdad? Tengo aquí la letra F y cómo puedo con un eje de simetría llevar al otro lado, ¿verdad? Al otro espacio para poder hacer la figura que yo requiero que sea simétrica con ella, ¿verdad? Y aquí tengo otro. Ajá. Eso es muy importante, José, porque, digamos, nosotros siempre hacemos, y yo creo que aquí en esta tutoría, por la forma de ser de José y yo, siempre hablamos así, ¿verdad? Como, ¿qué podrían hacer ustedes con los chiquitos? Las letras. Así como a veces uno tiene que planear como con un eje transversal, ¿verdad? Tengo que ver una materia, pero tengo que hablar de todo lo que yo voy enseñando. Entonces, las letritas también, ¿verdad? Se pueden presentar, ya que se las saben bien, entonces decir, bueno, las letras, que es algo que conocemos, o una figura sencilla, una casita. La casita es simétrica, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay un eje de simetría en la casita? O esta letra, ¿dónde tiene un eje de simetría? O si la reflejo, si doblo el papel, porque, y ustedes ya saben, ¿verdad? Se inventan el cuento. Como si fuera un espejo, entonces cómo se ve reflejada la letra. O si están muy pequeños, porque los contenidos matemáticos, al menos el concepto, uno puede bajarlo a veces a niveles bien bajos. Digamos, si están muy pequeñillos o tienen un chiquito que no sabe las letras o tiene problemas con las letras propiamente, con los símbolos, ¿verdad? Entonces puede ser con la manita, ¿verdad? Que la manita en una hoja se la llenan de pintura, ¿verdad? Sí tenemos las posibilidades, ¿verdad? Aunque sea colorante, no sé. Entonces que pongan una manita. Entonces doblamos después la hojita de papel, ¿verdad? Como hacer una tarjeta, que uno la dobla a la mitad. Entonces la manita queda reflejada en la hoja, ¿verdad? Entonces uno enseña que donde dobló el papel, eso se llama eje de simetría. Tal vez uno no va a enseñar el nombre, pero sí decir, ven, esta rayita es donde refleja, ¿verdad? Y entonces la manita es la imagen, la reflexión de la primer manita que ellos pintaron, ¿verdad? De la original. Es una copia, es una imagen. Entonces ya están hablando de los conceptos, que es lo más importante con los chiquitos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tendría que contar, por ejemplo, cuadritos para poder definirle a ellos, ¿verdad? Y esto se podría hacer como de esos de colorear, ¿verdad? Lo hago aquí porque me pareció interesante. Digo yo, mira, en algún momento lo utilicé cuando estaba en el colegio y es funcional para ustedes también, ¿verdad? Porque yo voy rellenando. Si tienen computadoras, si usan las computadorcillas de la FOD, que a veces las pueden usar con o sin internet, entonces imagínense que aunque sea colorear, ya se me quedó pegada la mía. Ay, qué dicha. El siguiente. Mariana levantó la mano, me parece. Adelante. Gracias, profe. Yo, bueno, a Dios gracias he tenido la oportunidad de que me han tocado grados menores, grados del primer ciclo. Y es lindísimo trabajar la simetría porque es muy concreto. Entonces, ellos inventan, más bien ellos son los que sacan mucho los ejemplos. Más bien uno es el que se queda como más bien con muchos ejemplos que dar y más bien ellos son los que ponen en práctica un montón la parte de la simetría con ejemplos muy cotidianos desde su cuaderno
hasta completar una imagen, hasta crear más, qué figura se forma con solamente la mitad de uno, y entonces se pueden construir muchas cosas con ellos. Es muy bonito este tema. Ok, ves qué bien, qué dicha, porque eso pues nos da más luz de que efectivamente esta parte se puede, bueno, se puede trabajar muy lindo con ellos, ¿verdad? Y los chiquitillos son como más de explorar la curiosidad, el interés, y eso hay que tomarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los pones a colorear, inclusive ellos van a salir con cosas, tal vez yo pienso en la letra P, ellos tal vez van a decir que es un número, otras cosas, entonces van a salir con alguna cuestión o que es una serpiente de esas de los juegos que se usan en juegos viejos o algo así. Entonces, este tipo de actividades o acciones, como dice la compañera Mariana, ¿verdad? Mariana de Aguasarcas, ¿verdad? Nadadora. Ok, José. entonces, Profe, correcto. exacto. Vea, Entonces, yo les voy a esa es la, contar. ajá, dale. Vea, ahorita no tengo la situación. Mi hija está, yo no doy clases en primaria ahorita, pero mi hija está en cuarto, tiene 10 años y a ella le encantan los dibujos, o ella trata de dibujar, ahí vamos, ¿verdad? Y ella el otro día se puso, es que ella es emprendedora, vende sus dibujos en la escuela, ¿verdad? Entonces yo, bueno, mientras no sea ilegal, todo está ahí. Y ella me dijo, me imprime en papel. Vea que a ella se le ocurrió sola, a mí jamás se me hubiera ocurrido. Me imprime en papel y yo le dije, sí, estos dibujos, ¿verdad? Como stickers, ¿verdad? Pero impreso así en hoja normal. Entonces me dice, al otro día la veo y era que andaba haciendo sus dibujitos, sus muñequitas, y entonces tuvo que hacerla, la misma muñeca doble, pero simétrica, porque ella quería hacer un llavero en papel. Entonces ella pegaba la imagen y la otra atrás. Y entonces cuando yo le hablé de las stickers, ella me dijo, sí, porque yo quiero por los dos lados. Entonces le digo, entonces hay que imprimirlo reflejado, uno, ¿verdad? Uno normal y uno reflejado. Ah, sí, dice, con razón, me dijo. Porque ella tuvo el problema y seguro tuvo que volver a empezar un dibujo porque hizo dos muñecas idénticas. Y cuando fue a hacer el llavero no calzaba porque la posición de la muñequita no calzaba con la otra. Una tenía que ser el reflejo de la otra. Y ella le tuvo ese problema el día anterior. Y cuando yo hablé con ella de imprimirlo y que lo que ella estaba haciendo en ese día era algo que ocupaba reflejar, ella me dijo con razón. Es claro, donde recortó las muñecas no le pegó, tuvo que volver a empezar. Pero vean algo que ellos tienen de curiosidad. Tal vez un chiquito de 10 años puede hacer un dibujito más elaborado. Y decir, ah, bueno, vamos traje estos dibujos, si ustedes pueden imprimir, ¿verdad? De las muñequitas que estén de moda, ¿verdad? O estas que uno viste, porque a ellos les gusta mucho. Hay juegos como Roblox o cosas así que hay personajes. Entonces, un personaje de lo que esté de moda, por ejemplo, y reflejarlo. Vamos a hacer llaveros de papel, ¿verdad? Es algo tan sencillo, pero tal vez a uno no se le ocurre. Y de convivir con ellos a veces o de darle clases a algún chiquito que tiene otra curiosidad, y se van dando los temas, como esto que está haciendo José, ¿verdad? De colorear, por lo menos, ¿verdad? La misma figura, que en la casa lleguen, lo recorten y lo peguen, ¿verdad? Da paso a poder hablar de la simetría. Lo que decía Helen ahora, por ejemplo, este lo veo yo como el reflejo en un espejo, pero igual podríamos trazar el eje de simetría en el puro centro, así como está, y tenemos entonces también la posibilidad de verlo donde está la simetría de esta letra, ¿verdad? La letra T. Entonces, en el puro centro podríamos trabajar también esos elementos. Entonces, es una parte importante de la parte didáctica que también es necesario que ustedes tengan y que puedan implementarlo, porque a veces nos dicen, pero ¿para qué esas transformaciones? Porque sí se pueden utilizar, y ¿verdad? Y los utilizamos posteriormente en otros elementos, digamos, que ellos van adquiriendo, pero en la parte, digamos, como dijo la compañera, concreta, súper importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta ahí lo podríamos dejar para esas otras cosas que queden para la próxima, que ya es como más de... Sí, sí. De hecho, José, yo estaba haciendo otros ejercicios de práctica y ustedes, si usted lo completa, los cambia, tal vez se les podría pasar a ellos, sobre todo los que se conectan ahora, ¿verdad? Para que lo tengan a mano, porque como hay tanto dibujo, para que vayamos igual, ¿verdad? Para que vayamos Correcto. trabajándolo en otra clase.
Correcto, correcto. No, más bien, qué dicha, ¿verdad? Que ya hay unos que hasta lo han implementado, ¿verdad? Que eso es genial. Y básicamente sería esto. En realidad esta parte es mucho de la parte de visualización, de construcción, de mover cosas, de tener esa visualización, pero más que todo la parte práctica del GeoGebra, ¿verdad? Que vayan trabajando eso. Ahí nos queda pendiente conversar con el jefe para que le suban de las clases en las que no pudieron estar, ¿verdad? Los que han estado participando en los talleres de la compañera Ivonne, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda o algo más. Tal vez. No, profe, muchas gracias. Voy a caerle encima a José Salado. No, profe. Adelante. Ahí está. Vean, yo usualmente cuando busco, porque a mí me toca estar de inventora aquí también, ¿verdad? En la casa. Y es que la otra chiquitilla, yo siempre hablo de ellas, pero es que tiene 4 años, pero está medio loquilla. Entonces, a veces es, mami, imprímame algo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo le imprimo algo pero que a ella le sirva? Pues, por ejemplo, aquí yo pongo en imágenes el tema que yo quiero, hojas de trabajo. Entonces yo aquí puse transformaciones matemáticas. Pongo primaria porque primaria, ¿verdad? O sea, porque es para pequeños, y pongo hojas de trabajo. Entonces me salen imágenes que yo puedo imprimir. No sé si alcanzan a ver esta casita aquí a un lado. Media casita. Sí, media casita. Entonces yo lo que quiero es que no piensen en el contenido así, lo más complejo. Obviamente uno a ustedes les habla de X y Y porque es parte del nivel en el que ustedes tienen que dominar el tema. Pero ven, por ejemplo, con los chiquitos es ponerles un dibujo así, completo el dibujo. Y hasta uno puede encontrar deficiencias tal vez en la motora de ellos, ¿verdad? O problemas que van a tener más adelante con simbología, matemática, no sé, ¿verdad? Que a veces se les hace muy difícil entender lo que es posicional, ¿ok? Entonces, ven, la casita, reflejarla, esa es una. O si no, ven, aquí tal vez hay dibujos sencillos como para primaria que uno les puede enseñar. ¿Esta figura está reflejada aquí? No, no porque es como copiada, como trasladada. Esta otra de reflejo, es así, ¿verdad? Entonces, hay muchos recursos en internet que uno puede utilizar para mostrar el concepto, ¿verdad? También. U hojitas de trabajo, ¿verdad? Donde uno les puede decir que completen qué es lo que se está trabajando y no tienen que empezar desde cero, aprender a tal vez usar otro software o algo para poder dibujar, ¿verdad? Que a veces eso nos cansa mucho como docentes, ¿verdad? Estar inventando el material desde cero, es muy duro, ¿verdad? Estas figuritas. Pues ahí ustedes tienen muchos recursos que pueden utilizar en 6º grado, que ya puede ser más abstracto. Y bueno, y nada, solo eso. Uno como profe de secundaria tal vez piensa mucho en qué es lo que uno va a recibir en 7º grado, ¿verdad? Cómo deberían de salir de 6º más o menos, o qué retomar de 6º. Y a veces es muy duro, ¿verdad? Más ahorita con lo de la pandemia, todos los chiquitos están retrasados 2 años, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué? Para que tengan ahí herramientas para afrontar ahí en el trabajo, más adelante. Y eso es todo, José. La otra clase de sí nos arremangamos a hacer ejercicios. Ok, perfecto. Y agradecerles a todas el hecho de que se conecten y pues obviamente que nos acompañen. Y esperamos pues obviamente que esto les fortalezca más el proceso de aprendizaje y todo lo que ya trabajan en la unidad. Entonces ya la otra semana lo que hacemos es, bueno, seguir con práctica, ¿verdad? De lo que estuvimos trabajando hoy, un poquito más, ¿verdad? Entonces, igual las esperamos, ¿verdad? Y espero que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien.